secretario general de la Federación Judicial Argentina. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Majo y Rolo te saludan aquí al aire de la tribu. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, gracias a vos por conectar, por la nota y por traernos un poco de luz ante el Poder Judicial, que bueno, que a veces uno no está tan atento como con los otros dos poderes, ¿no? Sí, bueno, eso seguramente. Nosotros lo que sostenemos siempre es que el Poder Judicial es el más conservador y menos democrático de los tres poderes del Estado. Hay toda una cuestión para nosotros incluso hasta deliberada y por qué no planificada, ¿no? De esa visión casi que oscurantista del Poder Judicial, encriptada y hasta endogámica, ¿no? Cuando se habla de esto de la familia judicial, donde el ciudadano, ¿no? La sociedad por ahí no entienda sus conceptos, las sentencias, qué es lo que debe procurar el Poder Judicial y se pone en un pedestal, ¿no? Por encima del resto de la sociedad, que bueno, hace pensar o creer que algunos altos magistrados, bueno, fueran casi que reyes, que señores feudales, ¿no? Sí, y bueno, y decíamos recién que justamente, diría que desde el año pasado, pero sobre todo este año, ha tenido una visibilidad, quizás un nivel de exposición más alto que lo usual. Entonces quería preguntarte, ¿no? En este año, ¿qué balance haces de este primer semestre judicial? Sobre todo en tema, bueno, salarios, condiciones laborales, pero también en general. Bueno, la situación que nosotros vemos en todo el país es una gran disparidad salarial, no es una cuestión homogénea, si bien todas, sea el punto de la Argentina en el cual trabajemos, hacemos prácticamente la misma tarea. Bueno, va a depender en qué tipo, ¿no? De juzgado o fiscalía o defensoría o un área administrativa del Poder Judicial uno pueda llegar a estar trabajando, pero en más o en menos son tareas similares. Sin embargo, los salarios distan mucho de parecerse, ¿no es cierto? Hay provincias donde hoy están ganando, bueno, bastante menos que la línea, por debajo de la línea de pobreza, y otras jurisdicciones donde esos salarios sí se acercan a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que debe ser nuestra remuneración por las prestaciones que damos. Pero para que se grafiquen, digamos, puede estar ganando un judicial de Jujuy, de La Rioja, de Formosa, incluso de la provincia de Buenos Aires, o sea, acá nomás, un tercio de lo que ganamos los judiciales de la ciudad de Buenos Aires, o lo de Nación, de Santa Cruz, o de la provincia de Neuquén, por citar solo un ejemplo. Bueno, eso es algo que nosotros hace años, hace mucho tiempo que desde la Federación Judicial venimos planteando, no solo por el principio de igual tarea, igual remuneración, sino lo que sostenemos es que tiene que haber una paritaria nacional similar a la hasta que hace poco funcionaba para los docentes, donde poder establecer un salario piso mínimo para todo el país. Después, en cada jurisdicción, los sindicatos, ¿no? de cada provincia discutirán con los tribunales superiores, con el gobierno provincial, según el caso que corresponda, cuál es el salario definitivo de esa provincia, de esa jurisdicción. Pero tiene que haber un piso mínimo, bueno, para que no pase esta asimetría que recién les comentaba, ¿no? Por ahí hay esta idea de que en una región el costo de vida es más alto o es más bajo, pero bueno, como mencionaba recién, la provincia de Buenos Aires nos separa el Riachuelo con la avenida General Paz solamente, e incluso en muchos casos muchos de los trabajadoras del Poder Judicial bonaerense viven acá en esta ciudad, ¿no es cierto? Y eso es la falta de negociación, de ámbitos formales de negociación colectiva en la mayor cantidad de provincias del país, no solo en el ámbito nacional, no carecemos de este ámbito formal de discusión, ¿no? De esta paritaria nacional, sino que tan solo en 6 provincias
tenemos ámbitos formales de negociación colectiva, ¿no? Es decir, paritarias salariales. En el resto son decisiones unilaterales de las Cortes provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia o de los gobernadores, según eso suceda. Bueno, por eso nosotros hace años venimos planteando en la OIT, e incluso el año pasado hemos denunciado al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no efectivización, por el no reconocimiento de este derecho constitucional que tenemos los judiciales, como la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la actividad que sea, a el derecho a la negociación colectiva, ¿no es cierto? Sí, decías, bueno, justamente que una estrategia que se viene usando en distintos ámbitos, que es el de la decisión unilateral, que bueno, pareciera ser un modus operandi que llegó para, no digo que para quedarse, porque la idea es que podamos revertirlo, pero bueno, que es lo que más se está usando. Ustedes también integran el Frente de Gremios Estatales, sí, también en esta misma línea. ¿Cómo se está dando entonces esa resistencia a los ataques de Milei, Sturzenegger, compañía, de vuelta, ¿no? En esto que decíamos, por ejemplo, de decisiones unilaterales y cómo avasallan los derechos de los trabajadores? Bueno, sí, exactamente. Es más, el día de ayer nos movilizamos con el Frente de Gremios Estatales y las empresas públicas, con 20 organizaciones que lo integramos. Somos federaciones y sindicatos de distintos niveles, poderes y sectores del Estado, y fuimos ahí al Ministerio de Desregulación y de reestructuración del Estado, en cabeza de Federico Sturzenegger, a reclamar justamente por toda esta tanda de decretos que salieron la semana anterior, ahí esos que van desde el 458 al 462, donde el Estado, o el Gobierno Nacional, mejor dicho, valiéndose de la delegación legislativa que le otorgó el Congreso a través de la infame Ley de Bases, resolvió disolver más de 100 organismos e institutos para nosotros estratégicos del Estado, como es el caso del INTA, del INTI, de Vialidad Nacional, que hay que decir, en el día de ayer el Juzgado Federal de San Martín, a cargo de Martina Forns, dictó la medida inicial favorable al Sindicato de Vialidad Nacional, la SEVINA, que integra la FEPEVINA en el Frente de Gremios Estatales, ordenándole al gobierno que no avance con la disolución de Vialidad Nacional, lo cual, era una tragedia en puertas, ¿no? Lo que eso iba a significar por la falta de estado en las rutas nacionales, y la cantidad de accidentes que se podían llegar a dar. Además, también disolvieron la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Esto es una verdadera tragedia. Hay veces uno está medio tentado de calificar como una suerte, ¿no?, de genocidio silencioso y planificado el que está haciendo el gobierno, porque desatiende a vastos sectores de la sociedad, como los jubilados, que los reprimen aparte miércoles tras miércoles, con esas jubilaciones de miseria. Desatiende a los pacientes de cáncer, donde ya el año pasado, tan solo por falta de medicación, hubo 60 muertes, ¿no? Este año hubo más de 60 fallecidos también por el frío, de personas en situación de calle, digamos, todas muertas perfectamente evitables. También el destrato que hace hacia las mujeres, hacia el colectivo de la diversidad, hacia las niñeces. Y ni que hablar a los trabajadores en la parte que nos toca, donde hay que decir que ya en el Estado Nacional hay más de 52.000 despidos desde que asumió Macri, pero esta desgracia es a nivel general, ¿no? Las estadísticas hablan de entre 300.000 a 500.000 puestos de trabajo perdidos en todo, no solo el Estado Nacional, sino también incluso en el sector privado. Así que el Frente de Gremios Estatales y las empresas públicas es la herramienta que nosotros hemos encontrado y hemos constituido ahí, incluso unos días previos a la asunción de Javier Milei, porque de hecho
Nuestro primer encuentro fue el 5 de diciembre del 2023 para articular las luchas que sabíamos que íbamos a tener que encarar, ¿no? Organizar esta resistencia contra el desguace del rol social e igualador que tiene que tener el Estado. Sí, de hecho, o sea, uno a veces cuesta un poco dimensionar los números, pero son números altos de desocupación y, o sea, de pérdida de puestos de trabajo en realidad, y también un poco la pregunta que uno se hace, que es personal altamente calificado y tampoco hay tanto espacio, tantos puestos para reubicar esos trabajadores, ¿no? Porque después insertarse en un mundo laboral está también cada vez más complejo para todas las áreas. Y quería, ya para ir cerrando, preguntarte, de cara a la segunda mitad del año, ¿cuáles son los planes y prioridades de la Federación Judicial Argentina? Bueno, desde ya que seguir peleando por la negociación colectiva y un ámbito de paritaria nacional, como dije al principio, donde poder discutir un salario de referencia, un piso mínimo para todo el país. En eso nosotros, además de estas presentaciones que les comentaba antes ante la OIT y la más reciente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también venimos así en tratativas, en discusión, en negociación con la Junta Federal de Cortes, que de alguna manera es lo que nuclea a nuestros empleadores, ¿no? A todos los tribunales superiores de justicia y cortes judiciales de las provincias, donde, pretendemos poder avanzar lo que hasta ahora no hemos avanzado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que tampoco hemos podido avanzar con las leyes pertinentes en el Congreso para efectivizar este derecho ya reconocido en la Constitución. Desde ya que seguir apostando al frente de gremios estatales y de las empresas públicas, como decía recién, para seguir coordinando y articulando las luchas en la resistencia a estas políticas tan nefastas del gobierno nacional. También una gran apuesta que nosotros venimos haciendo es a la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que es una red con más de 120 organismos y organizaciones de derechos humanos, judiciales, jurídicas, de abogacía, sociales, políticas, culturales, donde, como su nombre lo indica, tejer esa red, porque, veíamos este panorama de mayor violencia institucional, de mayor represión a lo que veníamos teniendo en los últimos años, a esta alteración normativa, ¿no? Como lo fueron el DNU 70 del 23 o la Ley de Bases, donde, el gobierno hace caso omiso a la Constitución y se arrogó las facultades para gobernar por decreto. Así que esas son algunas de las grandes apuestas en términos generales que hacemos de la Federación, pero aparte a seguir construyendo y fortaleciendo nuestra organización en todo el país, que ya tiene 23 sindicatos y más de 35.000 afiliados, trabajadores y trabajadoras judiciales de toda nuestra patria. Recientemente venimos de realizar un encuentro nacional de mujeres y diversidades judiciales que fue un verdadero éxito. También realizamos una jornada sobre inteligencia artificial en el Poder Judicial para ir dando estas discusiones que hoy nos atraviesan en nuestro trabajo y que tienen que ver también con nuestras condiciones laborales. Y hablando de eso, en breve vamos a estar presentando los resultados de una encuesta que hicimos el año pasado con más de 5.000 casos en todo el país, donde nos da la muestra de cómo estamos trabajando los y las judiciales en cada una de las provincias de la Argentina, con cada vez más cantidad de causas, ¿no? Por la situación de crisis económica, social que atraviesa nuestro país, donde, lo que hay que decir es que hay cada vez más causas judiciales, más expedientes, porque hay más cantidad de quiebras, de concursos, de violencia, de inseguridad, de divorcio, de no pago de contrato o de alimentos, y entonces aumenta considerablemente nuestro trabajo, pero no se nombra el personal suficiente, ni se abren la cantidad de juzgados, fiscalía, defensoría que serían necesarias. Así que esas son algunas de las tareas que tenemos por delante en la segunda mitad del año. Bueno, bastante, hay para elegir y hay, mucho para hacer. Mucho. Así que, muchas gracias, Matías, entonces, por comunicarte con nosotros.